El Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tanto crees? Es el tema de hoy. ¿Qué tanto crees? Pregúntale al de al lado, ¿qué tanto crees? O sea, ¿cómo está tu nivel de fe? Todos podemos tener diferentes niveles de fe. De hecho, la Biblia dice que Dios puso niveles de fe en cada uno de nosotros. Pero ¿qué tanto crees tú? Jesús, ante la tumba de Lázaro, está con Marta, la hermana de Lázaro, y va y le dice que remueva la piedra. Pero Marta le dice: Señor, pero es que ya apesta, o sea, tiene 4 días que está enterrado Lázaro, como que no es conveniente a lo mejor que se quite la piedra. En Juan 11, versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es clave hoy: si crees, verás. Si crees, a ver, ayúdame. Si crees, verás. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees lo suficiente para remover la piedra de la tumba, entonces verás la gloria de Dios. Por lo cual el creer es sumamente importante. Y nos dice ahí en Juan capítulo 11 que Jesús se demoró a propósito y esperó a que muriera y tuviera 4 días muerto y enterrado Lázaro. Jesús, amigo íntimo de Lázaro. Pero van y le avisan a Jesús y le dice: oye, Lázaro está enfermo. Pero vean, me llama la atención porque dice Juan 11:6: cuando oyó pues que estaba enfermo, todavía se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y dices: ¿por qué esperas tanto, Señor? Incluso cuando llega a donde estaba Lázaro, ya muerto, en Juan 11:21, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la otra hermana, María, dice lo mismo en el versículo 32, también dice que cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y muchas veces nosotros estamos en una situación que ya la consideramos perdida, que dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué te quedaste dormido? ¿Por qué no acudiste a mi clamor? ¿Por qué hasta ahorita llegas, Señor? Y empezamos a reclamar, como lo hicieron de alguna forma ellas: si hubieras estado aquí, aunque se postró, o sea, en humildad, Señor, pero ¿por qué no estuviste? Ya llegaste demasiado tarde, pensaban ellos. No llegaste a tiempo. Pero ¿por qué se esperó tanto Jesús? ¿Por qué se esperó 2 días más todavía cuando él supo que estaba enfermo? Bueno, para que creyeran ellas. Y estaba enseñándoles para que creyeran. En Efesios 3, versículo 20, nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, incluso entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Pero nos dice, vamos a leer la primera parte. Dice: y aquel, hablando de Dios, de Jesús, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces no entendemos, muchas veces ni siquiera hemos pedido, pero Él es mucho más, es poderosísimo para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Por tanto, a Él sea la gloria. ¿Tú crees que Él podía hacer algo con Lázaro, aunque ya era un caso perdido, aunque ya apestaba? Porque le dijo: ya no hay que abrir esa tumba, ya tiene 4 días enterrado, ya se echó a perder el cuerpo, ya es un caso perdido. ¿Por qué no llegaste a tiempo, Señor? Pero nuestro Dios es un Dios que es más que suficiente, que nada es difícil para Él, y Él quiere que tengamos fe. Por lo tanto hace grandes cosas y quiere que veamos grandes cosas en nosotros. Pero a veces escuchamos testimonios de otras personas y dice: Señor, ¿por qué haces tantas cosas con esta persona pero conmigo no? Les ha pasado, ¿no? Que dices: oye, yo oí ese testimonio, pero yo quiero tener un testimonio así también impactante. ¿Por qué conmigo no pasa eso? ¿Y por qué con él sí? Bueno, a lo mejor es porque no tenemos tanta fe. No tenemos una gran fe. Pero ¿qué tanto crees? ¿A qué nivel está tu fe? En Mateo 9, versículo 27, dice que pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, vean esta pregunta, ¿qué les pregunta? ¿Crees que puede hacer esto? Y esta pregunta te surge a ti ahorita. ¿Crees tú que Dios pueda con tu problema? ¿Crees que Dios sea suficientemente grande como para poder ayudarte?
o estará limitado? ¿Qué tanto crees? ¿Crees que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿qué les dijo? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Esa es la medida. Tu fe va a ser la medida. Si tienes una fe chiquita, así vas a recibir. Si tienes una fe inmensa y una fe grande, así va a ser. ¿Qué tanto crees? Por eso es la pregunta. ¿Qué tanto crees tú? ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tan grande es tu fe? Porque eso le va a dar oportunidad a Dios a operar, porque va a ser conforme a tu fe. Ahora noten que no dijo conforme a tu fama, no dijo conforme a tu familia, no dijo conforme a tu fortuna, sino conforme a tu fe. Eso es lo que marca. No importa que seas tú de renombre o que tengas un prestigio por tu familia, no importa que tengas una fortuna y mucho dinero, eso aquí no importa. O que no tengas, eso no importa. No importa que tengas fama, fortuna, familia, no, lo que importa es que tengas fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. Necesitas fe, yo necesito fe. ¿Qué tanto crees? Por eso es la pregunta. Y hoy veremos una historia que nos va a ayudar a creer y que nuestra fe se incremente. En 2 de Reyes capítulo 4, vamos a estar ahí en 2 de Reyes capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué es lo que la gente dice cuando te ve? Por un lado pudieran decir: esta persona tiene un Dios muy grande, un Dios que hace milagros, un Dios que hace prodigios, un Dios que sana, un Dios que restaura, que restaura matrimonios, que restaura vidas. Él está confiando en un Dios muy grande, un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero pudiera ser el caso de que cuando vean, no, dice el Dios que él está adorando es un Dios que no hace grandes cosas, es un Dios chiquito, es un Dios que no puede hacer mucho, es un Dios que no tiene poder. ¿Qué dicen cuando la gente te ve? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te describen? ¿Cómo puedes saber si tu fe en Dios está creciendo o no? ¿Cómo puedes saber si tú estás teniendo una gran fe? Hay 2 ocasiones en la Biblia en que Jesús se sorprendió por la fe. Una mujer, y ninguno era judíos, una fue una mujer y otra fue un centurión. Y dijo: nunca había visto tanta fe como la de ellos. Y ponderó la fe. Bueno, ¿cómo está tu fe? Jesús se asombró por la fe del centurión. ¿Cómo está tu fe? ¿Será como para asombrar a Jesús? ¿O es una fe chiquitita que no pasa de ahí? ¿Cómo puedes saber si tu fe, o cómo puedes saber si estás creyendo en un Dios en gran manera? Les voy a dar 4 señales que van a mostrar que si tú tienes estas señales, te van a mostrar que tú vas por el camino correcto, que tú vas en la dirección adecuada y vas creciendo en tu fe para poder creer en Dios en gran manera. Número 1, y muy práctico va a estar. Número 1, vienes a Él con tus problemas. Esa es la primera señal que se puede ver que tú estás creyendo en Dios. Si tú no crees en Dios, tú ni siquiera acudes a Él. Yo digo que el hecho de que estén ustedes aquí o que estemos aquí reunidos es porque venimos a buscar a Dios, es porque creemos que hay un Dios. Si no creyéramos, nos quedamos viendo allá el fútbol, o Chabelo ya no sale, ese ya no, pero otra cosa te irías a ver. Pero una señal es que tú vienes a Dios con tus problemas. Esta mujer de la historia tenía un gran problema.
Su esposo había muerto, y aunque las escrituras no nos dicen quién era el esposo, sin embargo hay un historiador, Josefo, que es muy famoso. Este historiador, junto con otros rabinos, junto con la tradición, dicen que el esposo de esta mujer era Abdías. Y Abdías, ¿quién era Abdías? Abdías era un hombre que las escrituras dicen que era en gran manera, así lo describe en Primera de Reyes 18:3, que Abdías era en gran manera temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que hizo este hombre Abdías? Bueno, pues en los tiempos del rey Acab, ¿se acuerdan de Acab? Que es esposo de Jezabel. Imagínense el reinado que había con este rey y con Jezabel, su esposa. En ese tiempo, él lo que hizo fue, porque Jezabel y Acab querían matar a los profetas de Dios. Entonces lo que hizo Abdías fue que escondió 100 profetas en cuevas, de 50 en 50 los puso. Deben de haber sido cuevas muy grandes, pero los tenía ahí escondidos de 50 en 50, y él, dice la Biblia, que les daba para que tuvieran pan y agua. De su bolsa, él estaba sustentando a estos profetas de Dios. Ahora, no sé, yo preguntaba en la mañana quién tiene hijos, y sobre todo cuando son adolescentes, ¿a poco no cuesta mantenerlos? Comen lo de 3 o 4, ¿verdad? Yo no sé la edad de estos profetas, pero seguramente que comían también. Y él se encargaba de 100, y por un largo periodo de tiempo los estuvo sosteniendo. Entonces, imagínate, seguramente llegó a deudas este hombre, o sea, llegó a endeudarse porque por un periodo largo de tiempo estuvo sustentando escondidos a 100 profetas de Dios. Por eso debe haber llegado a deudas, se endeudó, pero cuando muere le hereda las deudas a la esposa, y ahora la viuda es la deudora. Y en Israel, cuando no pagabas tus deudas, o sea, no te ponían en el buró de crédito, cosas como ahorita. ¿Qué hacían? Pues iban y tomaban a tus hijos como siervos y decían: van a ser mis esclavos para que me paguen lo que me debes. Y esta era la forma de cobrarse, y van a estar siendo mis esclavos hasta que llegue el año de jubileo y puedan recobrar su libertad. Pero a lo mejor el año de jubileo tarda mucho todavía, entonces por mucho tiempo van a ser esclavos estos hijos. Y entonces esta es la situación de esta mujer, una situación sumamente complicada. Perdió a su marido, está triste, está enlutada, los cobradores están tocando la puerta cada rato, están acechándola. Ella está preocupada, ella está nerviosa, ella no tenía forma de pagar y venían tras de sus hijos y no sabía qué hacer. Pero sin embargo decidió hacer lo correcto, porque ella va buscando a un hombre de Dios, a un hombre que era un representante de Dios aquí en la tierra, y va buscando a Dios, va llevando sus problemas a Dios, y se encuentra entonces con este profeta y clama a él y le dice: ayúdame. Fue al Señor con sus problemas. Eso es lo que hizo ella, y creyó en que este hombre de parte de Dios podía ayudarle. Y entonces, cuando nosotros venimos a Dios, no solo debemos de creer que Dios puede ayudarte, sino que tienes que creer que Dios quiere ayudarte. O sea, es un nivel más alto. O sea, yo sé que Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo, sí, pero Dios quiere ayudarte. Eso es lo que hay que entender, y eso es lo que hay que llegar a creer. Y el Salmo 118 versículo 6 nos dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vienen los cobradores, vienen las deudas, vienen los enemigos, viene la persecución, viene una enfermedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Jehová está conmigo, no temeré. Eso podemos dile a tus problemas y a tus deudas y a los que te están acechando, al acusador: Dios está conmigo, Jehová está conmigo, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Incluso Dios va a levantar personas que vengan a ayudarme, que vengan a mi rescate. Dios se va a encargar de formar una red de apoyo para mí, porque yo no temeré. Él está conmigo, y Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Incluso Primera de Pedro 5 versículo 6 me dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 es clave, dice: echando, a ver, lo leemos. A ver, Primera de Pedro 5:7, por favor.
A ver, desde el 6, vamos a desde el 6, pónganmelo. Primera de Pedro 5, 6, si se puede, ahí está. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, este costal que traes aquí pesado, que te tiene agobiado, échaselo ahí. Es como he dicho, cuando te dan ray, ¿no? Que vas con tu costal ahí cargado y pides ray, se para una camioneta y te subes, te agarras de la redila y sigues con el costal. Pues échalo ahí, o sea, déjalo así. Bueno, eso tienes que dejarle las cargas al Señor. Echa las cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se va a encargar, Él te va a ayudar. Llévale tus problemas al Señor. Esta es la primera señal que tú puedes ver de que estás creyendo en Él, de que estás teniendo una gran fe. Y cuando vienes al Señor con tus problemas, sin duda que es una señal que confías en Él, pero tenemos que tener, les hago una advertencia, porque cuando tú vienes a Él, ¿en qué forma vienes? Tienes que humillarte, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Pero si tú vienes altivo, o si tú vienes con la actitud incorrecta, porque tal vez tú vengas con amargura, porque miren, esta viuda pudo haber dicho: Señor, mi esposo te estaba sirviendo, mi esposo estaba protegiendo a tus profetas, ¿por qué nos pagas así? ¿Por qué nos haces esto? Es más, mis hijos son inocentes, ellos no tienen nada que ver y ahora los van a hacer esclavos. No fue mi culpa, fue la de mi esposo. ¿Por qué nos abandonaste? Y puedes tú llegar en esa situación. Entregamos todo nuestro dinero para alimentar a esos profetas hambrientos y se nos acabó todo. Y ahora mis hijos van como esclavos. ¿Por qué me haces esto, Dios? Debes de ser un Dios que no es bueno. Debes de ser un Dios que no nos ama. Y empiezas a desviarte muy fácilmente. Y sabes que el diablo te va a empezar a alimentar todo ese tipo de cosas. Y va a decir: es que tú ya no le importas a nadie. Te va a empezar así la vocecita, ¿no? No sirves para nada. Y se va a hacer así, como el ese bonito. O sea, se va a estar burlando de ti. Tienes que tener cuidado de no amargarte y ve con Dios, pero ve con la actitud correcta. Vemos a Dios a veces es solo una pequeña porción de lo que es Dios. Les decía en la mañana, como cuando sacas una captura de pantalla, ¿no? Si han sacado una captura de pantalla, solo tienes una pantallita, pero no ves la visión general. O sea, si yo aquí les tomo una foto, a lo mejor van a salir unos cuantos, pero no se ve todo lo que hay aquí. Pero bueno, Dios sí ve todo. Y nosotros a veces vamos a Dios con una imagen chiquitita. Como, ¿se acuerdan las que había en los circos que te daban una cosita así que veías? Te vendían unas fotos bien caras, ¿verdad? Y que no, o sea, nunca la volvías a ver más que ese ratito. Y nada más veías una cosita ahí, cuando puedes ver todo. Entonces, a veces vamos nosotros con la visión tan limitada, como si estuvieras viendo a través de un popote, ¿no? Pues no ves gran cosa cuando Dios tiene toda la visión. Y no podemos entender a Dios y queremos entenderlo, pero recuerden que Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aunque no entendamos, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha perdido el control. Recuerdan que mencioné sobre Lázaro. Lázaro podríamos haber pensado: oye, qué malo es Dios, qué malo Jesús, ¿cómo no fue a visitarlo a tiempo? ¿Por qué se esperó hasta que se muriera? ¿Por qué se esperó hasta que estuviera pestoso? ¿Por qué se esperó hasta que estuviera echado a perder? ¿Por qué se esperó hasta que ya los gusanos andaban ahí, las hormigas, y estaba todo degradado el cuerpo? ¿Por qué no llegó a tiempo? Y podíamos pensar, pues no que muy amigos Jesús, podíamos pensar, ¿no? Pero ¿por qué hizo esto Jesús? Cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, es que vemos la gloria de Dios. Porque es lo que sucedió, porque Jesús llegó y lo resucitó. Y les digo: quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra, lo saca y dice: desatadle. Y sucedió este gran milagro.
Vemos la gloria de Dios, vemos al Hijo de Dios glorificado. Y en medio de tus pruebas, en medio de tus tormentas, en medio de tus situaciones difíciles, ahí puedes ver a Dios, aunque no entiendas. Ahí puedes ver la gloria de Dios finalmente. Él tiene toda la historia hasta el final. Y entonces la primera señal de que tú tienes una fe grande es que vienes a Dios porque estás creyendo en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es porque vienes a Él porque crees que Él es galardonador de los que le buscan. Habrá alguien que diga: yo quiero buscar a Dios, yo sé que mi Dios existe, yo sé que mi Dios puede, yo sé que mi Dios quiere. Bueno, esa es la primera señal. La segunda señal de que estás confiando en gran manera en Dios es que no descartas lo que tienes. No descartas lo que tienes. En segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tengo nada. Bueno, sí tengo una botellita de aceite, ya me acordé, sí tengo una, es lo único que tengo. O sea, ya vendimos todo, pero me quedé con una botella. Es lo único que tengo. Posiblemente era aceite de la unción. A lo mejor era algo chiquito y muy valioso. En una ocasión me invitaron aquí a la juguera, aquí en Huichihuayán, y sacaban un subproducto ahí al exprimir, que era una esencia carísima y bien poquito costaba, no sé cuánto. Entonces puede ser, pues dices, a lo mejor sí, esto es valioso, ¿verdad? Bueno, el aceite tipifica al Espíritu Santo y es lo más valioso que puedes tener. Y aunque digas, es algo pequeño, pero puede ser sumamente valioso. Y eso es lo único que tenía esta mujer. Dijo: pues no tengo nada excepto eso. Tal vez habían vendido todo lo que tenían, excepto ese aceite, y tenían una pequeña botella. Pero no descartes, no menosprecies lo que tienes. Lo poco que tengas, no lo menosprecies. Y por lo general vemos lo poco que tenemos comparado con lo mucho que debemos. A lo mejor tienes tus deudas y estás así, pero pues no tengo para pagar, no me alcanza. Pero sabes que eso pequeño que tienes, Dios lo quiere usar y lo puede usar en forma milagrosa. Cuando tú pones eso pequeño, eso poco que tienes en manos del Maestro, Él se encarga de hacer el milagro y hacer la multiplicación. Y muchas veces en la Biblia encontramos ejemplos como este. ¿Se acuerdan en Gedeón? Gedeón, él fue y peleó contra los madianitas. Pero sabes que Dios no necesita un gran ejército para lograr la victoria en una batalla. Gedeón tenía 32,000 hombres. Sin embargo, Dios le dice: son muchos. Y entonces pone un filtro y le bajan. O sea, salieron muchos de ahí. Y luego no, dice, siguen siendo muchos. Y se va y quedó con 300. De 32,000 a 300 hombres. Y con esos 300 hombres fueron y derrotaron a los madianitas. ¿Cómo con un ejército tan pequeño? Bueno, sabes que con un ejército así de pequeño, derrotando al enemigo, el único que podía llevarse la gloria era Dios, nadie más. No podía haber dicho: es que somos bien buenos guerreros. No, pues era imposible ganar eso, era una misión suicida. Pero como Dios era el que estaba al frente de todo eso, Dios los estaba ayudando, la gloria total era para Dios. Y nosotros debemos reconocer que es un peligro pelear con nuestras propias fuerzas. No es con espada ni con ejército, no, sino con tu Santo Espíritu. Vamos a confiar en Dios. Sí, haz tú tu parte, pero deja que Dios sea el que te dé la batalla. Estos 300 hombres tuvieron que salir a pelear. O sea, sí, tómate las medicinas, sí, sal a pelear, sí, sal a trabajar, no te quedes cruzado de brazos, al cabo Dios me va a ayudar. No, tú haz tu parte. Esos 300 hombres salieron a pelear, pero la victoria la dio Dios. Y hizo algo milagroso, hizo algo superpoderoso. El único milagro que encontramos en la Biblia, en los 4 evangelios, es la alimentación de esta gran multitud. Y no solo eran 5,000, sino que si contamos los niños y esposas, a lo mejor eran como 20,000. ¿Y con qué se alimentaron a estas personas? Imagínate cómo si alimentar 100 profetas en cuevas cuesta, te endeudas. Ahora imagínate alimentar 20,000.
20,000 más o menos. En Juan 6, versículo 7, Felipe le responde y dice: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, no tenemos los 200 denarios, pero aún si tuviéramos 200 denarios no es suficiente para darle de comer a todos estos, aunque sea poquito, no tenemos. Y luego dice el versículo 8 que uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, ok, aquí hay un lonche, pero ¿de qué nos sirve? O sea, ¿qué vamos a lograr con esto? Jesús usó ese poco para alimentar a los 20,000, porque Dios ama usar lo que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. Aunque sea poquito, Él lo puede convertir en mucho. Así es que no descartes lo que tienes. No seas como el hombre en el Nuevo Testamento que se le dio un talento y que dijo: es que es muy poquito un talento, porque al que se le dio 2, ¿se acuerdan la historia? Lo multiplicó y sacó 2 más. Al que se le dieron 5, lo multiplicó y logró 10. Pero a este con un solo talento dijo: no, es muy poquito, y fue y lo enterró. Tú no hagas eso con lo que Dios te ha dado. Utilízalo, aprovéchalo, multiplícalo. No menosprecies lo poco que tienes. Ahora, ¿cómo puedes saber entonces si crees en Dios en gran manera? En primer lugar, vienes a Él con tus problemas. En segundo lugar, no descartas lo que tienes. Número 3, tienes que dar un paso de fe en la palabra de Dios. O sea, te apoyas en lo que Dios dice. Tomas una promesa de Dios, tomas aquí lo que Dios te ha dicho y dices: yo lo creo, y aunque mis ojos, mis sentidos naturales me digan otra cosa, yo voy a creer lo que tú me estás diciendo, Señor. Ciegamente yo te voy a seguir, ciegamente yo voy a hacer lo que me dices. Segunda de Reyes 4:3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le aclaran: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Bueno, y si leemos estos pasajes con cuidado, yo considero que por algo están separados. O sea, hay 3 y 4, pues. El versículo 3 y el 4 tienen un espacio entre ellos. Es decir, primero le dio las instrucciones que vienen en el versículo 3, y hasta que cumplió las instrucciones del versículo 3, le dio el versículo 4. Le dio las nuevas instrucciones del versículo 4. Cuando vino con las vasijas, entonces le dijo lo que tenía que hacer con ellas. Pero cuando le da el versículo 3, ella no sabía para qué eran las vasijas. Simplemente dio un paso de fe, dio un paso en la palabra de Dios, obedeció lo que le estaba diciendo Dios a través del profeta. Ve por vasijas, que no sean pocas, vasijas vacías, ve a pedir prestado. Y una vez que ya tenía las vasijas y llega con ellas, entonces le da el versículo 4. Se le dijo que fuera con los vecinos, que pidiera vasijas prestadas. Ahora, si estaba endeudada, ¿todavía sacar más préstamos? Y a veces así estamos, no estamos, le debes a Coppel y a Electra y a todos, y te encuentras unos papelitos ahí en el poste que dice préstamos. Yo me imagino a esta mujer: oye, es que ya estoy bien endeudado, no tengo con qué pagar y todavía voy a por otro préstamo, voy por más vasijas. Y ella obedeció lo que le dijo. Me voy a endeudar más. Y aparentemente no tenía sentido. Además, ¿para qué me van a servir estas vasijas? O sea, ¿de qué me sirve tener vasijas vacías? Lo único que tengo yo es una botellita con aceite. ¿De qué me va a servir tanta cubeta aquí, tanta vasija más? O sea, ella no sabía para qué era todo esto. Es como cuando Jesús hizo su primer milagro en Caná de Galilea. Están en las bodas, tienen un problema, se les termina el vino, y Jesús da instrucciones y les dice: ven esas 6 tinajas, llénenlas con agua. ¿Pero para qué? O sea, maestro, o sea, está bien, pero ¿de qué nos puede servir? Lo que necesitamos es vino, se acabó el vino en la boda.
hace falta, estamos quedando mal con los invitados, no tenemos vino, llénenlas con agua. Y bueno, obedecieron, hicieron lo que Jesús les dijo. La sorpresa fue que cuando obedecieron, cuando dieron ese paso de fe, ¿qué sucedió? Que se convirtió el agua en vino. Y era un vino de primera además, porque dijeron, oye, tú sacaste el buen vino hasta el último, porque siempre te dan el bueno al principio y ya cuando andan ya medios calibrados ahí, chachalacos, sacan el corrientón. Tú sacaste el bueno ahorita. Y eran 6 tinajas, o sea, este fue un pachangón el que se aventaron ahí. 6 tinajas, muchos litros era lo que tenían ahí. Pero sucedió hasta cuando hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. La viuda no conocía el final de la historia, como nosotros podemos leer todos los versículos de corridito, pero la viuda no sabía. Ella simplemente fue por vasijas, obedeció lo que se le pidió que hiciera. Todo lo que sabía es que tenía que ir por vasijas prestadas, y ella lo hizo. Dio un paso de fe en la palabra de Dios. Y quiero presentarles unos principios del reino de Dios. Si me ponen la siguiente imagen, es que la fe real crece con acción. La fe real crece con acción. No puedes tener fe real si no hay acción. Jesús les dijo, quitad la piedra. ¿Cómo mostraron su fe? Obedeciendo, quitando la piedra. O sea, no tiene sentido, huele ya mal. Pero Jesús les dijo, quiten la piedra. Y entonces resucitó Lázaro. Entonces, moviendo la piedra fue como ellos accionaron su fe. Esta mujer también, al ir a obedecer y a traer las cubetas o las vasijas que no tenía sentido, que para qué me sirven vacías, ¿de qué me va a servir? Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Es decir, si no respondes con acción, entonces no tienes fe. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y les doy otro principio del reino, que la fe real cree en la abundancia. Porque le dijo, no traigas pocas, la siguiente imagen, no traigas pocas, porque la fe real cree en la abundancia. Ella no sabía qué iba a hacer con ellas. Cuando tú tienes gran fe, no obtienes pocas vasijas, sino muchas. Nosotros conocemos el fin de la historia, pero ella no sabía. Y yo creo que cuando supo para qué eran las ollas, las vasijas, ha de haber dicho, ay, ¿cómo no traje más? O sea, ¿cómo de haber sabido, si sabía para qué eran, me hubiera traído mucho más, mucho más? Pero muchos de nosotros dejamos muchas vasijas en el vecindario, no vamos por todas, no obedecemos, nos quedamos con poquito y ya, no, pues ya con esto ya está bien. Y se queda lleno de vasijas el vecindario, pudiendo nosotros ir por más. No estamos creyéndole a Dios, no estamos creyendo cosas grandes. Entonces, resumiendo, ¿cómo sabes si estás creyendo en grandes cosas? Número 1, le traes a Él tus problemas. Número 2, no menosprecias ni descartas lo que tienes. Número 3, das pasos de fe en la palabra de Dios. Y número 4 y último, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Y estas son las 4 señales. Así es que ella va, consigue vasijas, no pocas. Viene Elías y entonces Elías le dice lo que dice el versículo 4, Segunda de Reyes 4:4, cuando dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y cuando se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. O sea, ella traía su botellita de aceite y le echaba. Tráeme otra vasija, esta ya se llenó. Ella echaba el aceite. ¿Qué lección podemos sacar aquí? Porque ella llenaba vasija tras vasija. Bueno,
usa lo que tienes. Aunque sea poquito, usa lo que tienes. Dios se va a encargar. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera... ¿Qué hubiera pasado? No hubiera habido milagro. Pero ella obedeció, ella creyó, ella usó lo que tiene, ella empezó a derramar. Tal vez era algo valioso para ella, dice, por eso esto no lo vendí. Pero cuando empezó a obedecer a Dios, ahí empezó el milagro. Es que tal vez digas, no tengo mucho, solo tengo un talento. Pues toma tu talento y úsalo. O sea, es que nada más es uno, no le hace. Usa, no lo menosprecies, lo poco que tienes. El que tenía 2 talentos estaba lejos del que tenía 5. O sea, no tenía ni la mitad del que tenía 5, pero lo multiplicó y le llegó casi al que tenía 5. Pero el que ya tenía 5 llegó a 10. Pero ¿qué pasó con el que nada más tuvo 1? Lo enterró. Qué triste caso. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero fíjense algo, que Dios no nos da sino hasta que comencemos a dar. No antes. Hasta que comencemos a derramar es cuando Dios nos da. Así es, hasta que comencemos a dar. En Lucas 6, versículo 38. Vamos a leerlo esto, a ver, acompáñenme a leerlo. Lucas 6, 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Se ha hecho conforme a tu fe, es lo que te está diciendo. Dad y se os dará. Ahora, ¿dar qué? ¿Qué puedes dar? Bueno, pues puedes dar de tu tiempo, puedes dar de tu talento, puedes dar de tu tesoro, puedes dar de tu vida. Señor, ¿yo qué puedo darte? No tengo nada. Bueno, tengo la vida que tú me diste, eso es lo que te puedo dar. Es más, al ratito, ahorita aprovecho, hago un paréntesis. En un rato, como a las 2, nos vamos a reunir. Nos vamos a quedar algunos porque vamos a arreglar todo esto para el día de mañana que viene el campo de verano de los niños y se requiere, hay que mover las sillas, hay que hacer varias cosas. ¿Tienes talento de cargar sillas? Vente. O sea, se requiere de tu tiempo, se requiere de tu esfuerzo. Es algo que tenés que dar. O sea, vas a perder a lo mejor el irte a comer en ese ratito. Puedes ir a comer más tarde o traerte la comida aquí, no sé. Pero se requiere, o sea, eso puedes tú dar. Lucas 9:24, hablando de que, ¿qué es lo mejor que puedes dar a Dios? ¿Qué será? ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? ¿O necesita tu tiempo? ¿O qué necesita? Mira, Dios no me necesita a mí. Dios conmigo, sin mí, sigue siendo Dios. Yo soy el que necesito a Dios, esa es la realidad. Pero si yo quiero dar algo a Dios, ¿por qué no le doy mi vida? O sea, Señor, pues te entrego mi vida. Hace 42, 43 años tuve mi encuentro personal con Jesús y yo decidí, Señor, yo te voy a seguir a ti. Yo decido que tú seas mi Dios. Y entregué mi vida a Jesús. Y he tenido altibajos y como todo ha sido un proceso, pero yo entendí esto, que si yo quiero salvar mi vida, la tengo que dar. Si quieres salvar tu vida, ¿quién quiere tener vida? Bueno, les voy a decir en otras palabras lo que dice Jesús. ¿Quieres salvar tu vida? Muérete. Ay, caray. Sí, dice Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quieres salvar tu vida? Entrégasela a Jesús. En mejores manos no podemos estar.
Habrá alguien que diga, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y a lo mejor lo va a hacer por primera vez alguien aquí. Ahorita al final vamos a orar. Yo quiero entregarte mi vida, Señor. Es lo único que tengo, no tengo más. No lo menosprecies, entrégaselo a Jesús. En las manos de Dios, tu vida puede ser una vida en abundancia. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quieres tener esa vida en abundancia? Entrégasela a Jesús. Si sigue en tus manos, tú vas a ir perdiendo tu vida. Y algunos, hablando de las finanzas, algunos quieren robarle a Dios para tener dinero. Y dice, ¿cómo voy a hacer para que mi cartera esté más acolchada? No voy a darle a Dios lo que le pertenece, me voy a quedar yo con eso. Y entonces la voy a tener gordita. Y creen que robándole a Dios es como van a tener dinero. Pues no funciona así, porque cuando tú derramas es cuando Dios empieza a multiplicar. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Dale al Señor. Y sabes que el plan de Dios no es empobrecerte, el plan de Dios es bendecirte. El plan de Dios es para enriquecerte en muchas maneras y no solo en finanzas, no solo financieramente. Es la manera en que Dios hace crecer tu fe. Cuando vienen momentos difíciles y te mantienes tú dándole a Dios, entregando tu tiempo, entregando tu talento, entregando tu tesoro, cuando tú se lo sigues dando, cuando tú te estás derramando en adoración, cuando tú derramas tus dones y dices, no me voy a amargar, Señor, yo no te voy a cuestionar en estos momentos difíciles que estoy pasando, no me voy a amargar, no voy a decir por qué me pasó esto, no voy a venir con la actitud correcta delante de ti. Y te voy a adorar porque tú sigues siendo Dios, y te voy a dar mi tiempo, y voy a dar mis talentos, y te voy a dar mis tesoros. Y luego tú empiezas a derramar, pues Dios empieza a multiplicar y viene la bendición. Las vasijas no se llenaron solas, o sea, trajo las vasijas, fue el primer paso. Pero luego le dio una nueva misión o una nueva asignación, porque le dijo, ahora esto que tú tienes que empezar a derramarlo. Toma una vasija y empieza a derramarlo sobre de ella. Y entonces empezó a llenar. Y acá seguía, todavía no se acababa. Y dijo, a ver, tráeme otra. Y otra más. Y así fue llenando. Pero hasta que se dio, cuando tú comienzas a dar, cuando tú y yo comenzamos a dar, Dios comienza a dar. Dios comienza a multiplicar. Y les pongo otro principio, la siguiente imagen y última. La provisión de Dios va a estar limitada con el espacio que nosotros le brindemos. Y yo te pregunto, ¿tendremos cupo para Él? ¿Cabe Dios en tu vida? ¿O no tiene ya espacio? ¿Ya tienes agendado todo? ¿Ya está todo ocupado? ¿Tenemos cupo para Él? ¿Tenemos espacio disponible? ¿O ya estás saturado de otras cosas, que estás a tope y dices, no, pues ya no cabe Dios? Yo he platicado una historia de un amigo que le compartí de Cristo. En una ocasión íbamos a Monterrey, yo le di ray, y lo que digo es que o me escuchaba o se tenía que bajar. Entonces pude compartirle bien. Nos echamos 6 horas de plática de aquí a Monterrey y quedó muy convencido. Él decía, sí, Héctor, yo quiero eso que me estás diciendo, me interesa. Y le digo, bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? O sea, entrégale tu vida a Jesús. Y dice, pero es que, espérame, Héctor, sí, yo estoy convencido y yo quiero eso. Pero yo cuando le entro algo, le entro de a de veras. Pues, qué bueno, o sea, es lo que quiero, o sea, que le entres de a de veras. No, pero es que si yo le entro, pues éntrale. Eso fue hace 30 años y no le he entrado. O sea, él estaba muy convencido, pero hasta la fecha, y es un buen amigo, tiene toda la teoría, pero no le ha entrado. O sea, porque cuando él entra, le entra de veras, dice, no ha entrado. No hubo cupo en su vida para Jesús. Tristemente no cupo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dice el versículo 6, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite.
ahí es cuando se acabó, cuando ya no hubo vasijas. Y el aceite es la provisión de Dios. El aceite seguía fluyendo mientras hubo cupo, mientras había vasijas, pero el aceite cesó cuando ya no hubo vasijas. El aceite tipifica al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos tanto de Dios como el espacio que decidamos ofrecerle. ¿Tienes cupo para Dios en tu vida? ¿Cabe el Espíritu Santo en ti o ya? O vas a decir, es que cuando le entro de a de ver. ¿Cómo estás tú con Dios? O sea, ¿qué tan importante es para ti Dios? Porque muchos de nosotros sí queremos más de Dios, pero estamos llenos de tantas cosas que ya no le damos cabida a Dios. Ya nos decimos, es que ya estoy lleno, ya no me cabe nada más. ¿Cómo podemos tener más de Dios? Juan el Bautista nos da la clave, porque Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Está bien facilito eso, ¿no? Para que Él crezca, tú tienes que disminuir. Si no, no. Mientras tú sigas creyéndote acá el rey, no le estás dando oportunidad de que venga a tu vida. La manera que puedes tener más de Dios es vaciándote de lo superficial. Muchos de nosotros somos como el mesonero que no tuvo lugar, y que cuando iban a ser el primogénito de Dios, el salvador del mundo, llegaron al mesón y dijo, no, aquí está ocupado, aquí no hay lugar. Y muchas veces nosotros cerramos la puerta y lo orillamos a ir a otros lados. Tuvo que ir a un pesebre a nacer. Habrá alguien que diga, yo sí tengo lugar para ti, Señor. Yo tengo lugar para ti, Señor. Yo te necesito en mi vida. Yo quiero caminar contigo. Muchas veces nos llenamos de nosotros mismos, nos llenamos de otras cosas, nos llenamos de basura. Comemos comida chatarra y estamos panzones de comida chatarra, no algo nutritivo. Bueno, cuando tú puedes tener a Jesús. A veces el amor al dinero, de los placeres, no nos dejan lugar para el Señor. Así es que el aceite cesa. ¿Quieres ver a Dios? Si quieres ver a Dios haciendo grandes cosas en tu vida, tienes que orar al Señor y decir, Señor, necesito hacerte espacio, necesito dejarte un lugar, necesito que puedas entrar a toda la casa. Somos templo del Espíritu Santo, necesito todo dejarlo para ti. Salmo 119:32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Cabe tu corazón? ¿Cabe Jesús? Podrás invitarlo y decirle, Señor, ven, siéntate en el trono de mi vida. Habrá alguien que diga, yo sí. Ponte de pie conmigo. Siéntate en el trono de mi vida. Necesito tener más capacidad en mi corazón para amar a Dios, más espacio para servir, para experimentar a Dios. Porque la provisión de Dios está limitada solo por nuestra capacidad. Y cuando digo capacidad no me refiero a habilidades, sino al cupo. Le estás brindando un espacio a Jesús. Si quieres más de Dios en tu vida, necesitas hacer espacio para el Señor. Necesitas renunciar a cosas que te están estorbando, que te están ocupando. Facebook, Instagram, YouTube, Netflix. ¿Qué más? Televisión, bueno, internet. Todo eso puede ocupar mucho lugar. Ocupa tu tiempo, te está robando tu tiempo. Me salen estadísticas del tiempo que ocupo yo con mi teléfono.
Me da pena decirles la verdad, porque me está chupando el tiempo. Se me está yendo la vida desperdiciada. Porque dijeras, estoy aprendiendo en documentales, o no, estoy viendo tonterías. Es la realidad. Y yo creo que no somos muy distintos en eso. Esto succiona tu tiempo, te está robando, te está arrebatando tu vida. Y yo digo, si tienes tiempo para Facebook, tienes tiempo para orar. Amén, pues dijeron unos amén, qué bueno. Ahí les va otra vez. Si tienes tiempo para Facebook, tienes tiempo para orar. Les digo, si no, por lo menos digan ouch o así. Regresando a la historia de la viuda, ella tuvo suficiente para pagar sus deudas. Salió de deudas con eso, con lo que Dios le dio. No se llevaron a sus hijos como esclavos. Vio la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Dios le dio abundantemente, le dio milagrosamente. La Biblia nos enseña que tú y yo podemos tener una gran fe, conocer a Dios, experimentar. Cuando crees en grande, eso refleja que crees en un gran Dios que puede hacer cualquier cosa en tu vida. ¿Podrás confiar tu vida a Dios? ¿Podrás renunciar a cosas chatarra que te han estado llenando para dejarle espacio a Dios? Vamos a orar. Si te es posible, levanta tus manos, cierra tus ojos y di: Señor Jesús, yo quiero darte el primer lugar en mi vida. Hoy me rindo a ti. Hoy me entrego a ti una vez más. Reconozco que eres mi Señor, mi Salvador. Renuncio a todo aquello que me ha estorbado y que ha tomado tu lugar. No quiero tener dioses ajenos delante de ti. Quiero que tú seas exclusivo en mi vida, mi Rey y mi Señor. Y decido entrarle de verdad contigo. Dame una nueva vida. Gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias por salvarme, por rescatarme, por ayudarme. Hoy renuncio a mis privilegios y cedo todos mis derechos a ti, para que tú seas mi Rey y Señor de hoy en adelante. En el nombre del Señor.